En esta primera parte del tema números complejos, comenzaremos por estudiar su forma binómica, las operaciones que con dicha forma pueden hacerse, las 4 potencias básicas de la unidad imaginaria, cómo se expresa un número complejo como par ordenado, en qué consiste el conjugado de un complejo y cómo a partir de este concepto se realiza la división de complejos en forma binómica. Comenzamos aquí analizando esta ecuación z² más 4 igual a 0. En el campo de los números reales no tiene solución, puesto que cualquier número real elevado al cuadrado da 0 o bien un número real positivo. En cambio, en el campo de los números complejos hay 2 soluciones para esta ecuación. El gran matemático y físico suizo Leonhard Euler definió a la unidad imaginaria con la letra i, afirmando que i elevado al cuadrado es igual a menos 1. De esa forma, la ecuación z² igual a menos 4 se resuelve expresando que z es igual a la raíz cuadrada de menos 4, que a su vez es igual al producto entre 4 y menos 1. Aplicamos distributiva de la raíz respecto al producto, la raíz cuadrada de 4 es igual a 2, y en lugar de raíz cuadrada de menos 1, escribimos raíz cuadrada de i al cuadrado. De esa forma, z puede valer menos 2i o bien más 2i. Posteriormente, el gran matemático y físico alemán Carl Friedrich Gauss demostró que toda ecuación polinómica de grado n tiene n soluciones en el campo de los números complejos. Los trabajos de Euler y Gauss llevaron a definir la forma binómica de un número complejo, según observamos aquí, como z igual a más b por i. Indicamos que a se llama parte real del número complejo y suele simbolizarse de esta forma, mientras que b es la parte imaginaria y lo presentamos como se observa en pantalla. Veamos los siguientes ejemplos. Si tenemos el complejo z igual 3 más 8i, claramente la parte real del complejo es 3 y la parte imaginaria es 8. Si ahora tenemos el complejo z igual 3 más 0 por i, la parte real es 3 y la parte imaginaria es 0. Suele decirse que es un complejo real. Y por último, si z es igual a 0 más 8 por i, por ejemplo, la parte real vale 0 y la parte imaginaria vale 8, por lo que se dice que es un imaginario puro. Comenzamos presentando aquí la igualdad entre números complejos. Decimos que dos complejos z y w son iguales si y solo si igualamos las expresiones binómicas de ambos. Y esta igualdad es posible si y solo si son iguales entre sí ambas componentes reales, a igual c, y también son iguales entre sí ambas componentes imaginarias, b igual d. A continuación definimos la suma de complejos en forma binómica. Para sumar estos dos complejos z más w, sumamos entre sí las componentes reales a más c y por otro lado sumamos entre sí las componentes imaginarias b más d. Al definir el producto entre un escalar y un número complejo,
lambda es el escalar multiplicado por el complejo z en forma binómica, queda la expresión lambda por paréntesis a más bi, en la cual simplemente aplicamos propiedad distributiva y obtenemos lambda por a, componente real del nuevo número complejo, más lambda por b por i, componente imaginaria del mismo. En el siguiente ejemplo queremos hallar la expresión final de z realizando todas las operaciones involucradas en estos dos términos. Comenzamos por aplicar propiedad distributiva en cada uno de ellos. 3 por menos 5 más 3 por 2i menos 2 por 7 menos 2 por menos i. 3 por menos 5 da menos 15, 3 por 2i, 6i, menos 2 por 7, menos 14, y menos 2 por menos i, más 2i. Aplicando lo enunciado en la operación suma, sabemos que aquí, a continuación, sumamos algebraicamente entre sí las dos componentes reales. Menos 15 menos 14 da menos 29, y por otro lado sumamos algebraicamente ambas componentes imaginarias, 6 más 2, 8i. Las propiedades de la suma de números complejos cumplen la ley de composición interna, puesto que si sumamos dos números complejos obtendremos otro complejo, la ley conmutativa, la asociativa, la existencia del elemento neutro 0 más 0 por i igual 0, y la existencia del elemento opuesto, dado el complejo z igual a más bi, su opuesto será menos a menos bi. Por otro lado, las propiedades del producto entre un escalar o número real y un número complejo cumplen la ley de composición externa, la asociatividad mixta, la ley distributiva respecto de la suma de complejos, la ley distributiva respecto de la suma de escalares y la identidad. Por cumplirse todas ellas, podemos decir que este que observamos aquí en pantalla es precisamente un espacio vectorial. Al igual que en álgebra vectorial, el concepto de espacio vectorial se utiliza para establecer cuál es el punto de partida para construir otros conceptos y propiedades que veremos en detalle más adelante. Como caso particular de la suma, presentamos aquí la resta entre números complejos. Dados los complejos z y w, restarlos en forma binómica implica restar entre sí las componentes reales, a menos c por un lado, y por otro restar entre sí sus componentes imaginarias, b menos d. En la multiplicación de complejos en forma binómica, z por w queda expresada aplicando la propiedad distributiva. A por c más a por d por i más b por i por c, conmutativa mediante se convierte en b por c por i. Y b por i por d por i, también mediante la conmutativa, se convierte en b por d por i cuadrado, donde, según la asignación de Euler, i cuadrado es igual a menos 1. Obtenemos entonces que el producto entre estos dos complejos en forma binómica queda finalmente expresado como a por c más b por d por menos 1 menos b por d más la componente imaginaria que es a por d más b por c. En el siguiente ejemplo planteamos z por w menos w,
siendo z menos 5 más 2i y w 7 menos i. Comenzamos realizando la propiedad distributiva en el primer término de esta expresión. Menos 5 por 7 más menos 5 por menos i más 2i por 7 más 2i por menos i. Menos por más menos 7 menos por menos más i. Entonces z por w menos w nos queda expresado menos 5 por 7 menos 35 menos 5 por menos i más 5i. 2i por 7, 14i. 2i por menos i más por menos, menos 2 por i cuadrado, menos 7 más i. Como i cuadrado sabemos que es igual a menos 1, obtenemos menos 35, 5i más 14i, 19i. Menos 2 por menos 1 más 2, menos 7 más i. Obtenemos finalmente que esta operación z por w menos w es igual menos 35 menos 7 menos 42 más 2 menos 40, componente real de este número complejo. 19i más 1i, 20i es su componente imaginaria. Presentamos aquí las 4 potencias básicas de la unidad imaginaria, a partir de la expresión i elevado a la n, donde n es cualquier exponente natural. Las 4 potencias básicas son i elevado a la 0 igual a 1, i elevado a la 1 igual a i elevado al cuadrado igual menos 1, e i elevado al cubo no es otra cosa que i elevado al cuadrado por i elevado a la 1 menos 1 por i es igual a menos i. A partir de acá hay una repetición cíclica de estas 4 potencias básicas, puesto que, por ejemplo, i a la cuarta será i al cuadrado por i al cuadrado, o sea, menos 1 por menos 1 da 1, que es i a la 0. I a la quinta es i al cuadrado por i a la tercera, menos 1 por menos i da i, es decir, que i a la quinta es lo mismo que i a la 1, y así sucesivamente. Por lo tanto, para poder encontrar la expresión equivalente de i elevado a cualquier número natural, procedemos utilizando la división de números naturales. En particular, dividiendo n, el divisor es 4, obtendremos un cociente q y un resto r. La expresión de la división de naturales dice que el dividendo n es igual al divisor 4 por el cociente q más el resto r. La particularidad de la división de naturales aquí es que, como el resto siempre es menor que el divisor, los únicos valores que puede tomar son 0, 1, 2 o 3 como máximo. Entonces, cuando efectuemos la división de cualquier exponente natural entre 4, el resto será uno de estos 4 valores. Comencemos, por ejemplo, con i a la 24. 24 es igual a 4 por 6 más 0. El resto, por tanto, es 0. Quiere decir que i a la 24 es igual a i a la 0 y vale 1. I elevado a la 37. 37 es 4 por 9 más 1. R vale 1. Por lo tanto, i a la 37 es igual a i a la 1, o sea, i. I elevado a la 102. 102 es 4 por 25, que da 100 más 2. El resto es 2. Por lo tanto, i a la 102 es igual a i al cuadrado, que vale menos 1. Y finalmente,
i a la 363, siendo 363 igual a 4 por 90, 360 más 3, el resto es 3, y por lo tanto i a la 363 es igual a i a la 3, es decir, es igual a menos i. Con estos 4 ejemplos presentados aquí, cubrimos todos los casos posibles de potencia de una unidad imaginaria. Analizamos aquí como caso particular el cuadrado y cubo de un complejo expresado en forma binómica a partir de fórmulas ya conocidas. El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y el cubo de dicho binomio es el cubo del primer término más el triple producto del primer término elevado al cuadrado por el segundo más el triple producto del primer término por el segundo elevado al cuadrado más el segundo término elevado al cubo. En función de estas dos fórmulas conocidas, vamos a hallar el cuadrado y el cubo de este número complejo, 3 más 4i. Elevado al cuadrado, nos queda 3 al cuadrado más doble producto de 3 por 4i más 4i elevado al cuadrado. 3 al cuadrado da 9, 2 por 3, 6 por 4 por i, 24i. Cuidado aquí, que es un error muy común, no olvidarse de aplicar distributiva de la potencia respecto del producto. 4 al cuadrado, 16 por i elevado al cuadrado. Por lo tanto, w al cuadrado nos queda 9 más 24i más 16 por i cuadrado es igual a menos 1. A 9 le restamos 16, da menos 7. Y a eso le sumamos la componente imaginaria, llegando a que w al cuadrado es menos 7 más 24i. A continuación desarrollamos el cubo. 3 más 4i elevado al cubo nos queda 3 elevado al cubo más triple producto de 3 al cuadrado por 4i más triple producto de 3 por 4i elevado al cuadrado más 4i elevado al cubo. 3 al cubo da 27, 3 por 9, 27 por 4, 108i, 3 por 3, 9, 4 al cuadrado 16, 16 por 9, 144, de nuevo, cuidado aquí, por i al cuadrado, más 4 al cubo, 64 por i al cubo. Obtenemos 27 más 108i más 144 por menos 1 más 64 por menos i. Finalmente, si a 27 le restamos 144, da menos 117. Y si a 108i le restamos 64i, obtenemos 44i. Quedando entonces que menos 117 más 44i es 3 más 4i elevado al cubo. Aunque la forma binómica fue el origen de este conjunto numérico, recién fue aceptado en la comunidad científica cuando se le otorgó una representación gráfica y una interpretación geométrica. Se asoció a cada punto del plano coordenado un número complejo, utilizándose el eje X o eje de abscisas para representar su componente real y el eje Y o eje de ordenadas para su componente imaginario. Como todo punto tiene asociado un vector posición, este también posiciona al número complejo. El punto del plano se llama afijo de dicho número y cuando utilizamos el plano cartesiano para representar números complejos, lo nombramos como plano complejo
o diagrama de Argand. En la representación gráfica que tenemos aquí, observamos un número complejo representado mediante su vector posición y su complejo conjugado. Si dos números complejos son conjugados, tienen la misma componente real y sus componentes imaginarias son números reales opuestos. Por eso Z, expresado como A más BI, tendrá por conjugado a Z igual a menos BI. Observamos gráficamente que la representación de ambos complejos se realiza mediante dos vectores que son simétricos respecto del eje X o eje de abscisas. En esta representación de GeoGebra observamos que hay, en este diagrama de Argand, dos pares de complejos conjugados, Z1, 2 más 2i, y su conjugado Z2, 2 menos 2i. Por otro lado tenemos Z3, menos 2 más 2i, y su conjugado Z4, menos 2 menos 2i. Los vectores posición que representan ambos pares de complejos conjugados son efectivamente, como puede observarse, simétricos respecto del eje de abscisas. GeoGebra nos brinda la posibilidad de representar directamente un número complejo, por ejemplo, menos 5 más 4i, como observamos aquí en el ingreso de datos, y automáticamente aparece el punto. A continuación, como siempre, utilizamos el comando vector. Vamos desde el origen hasta este punto indicado acá como Z-5 y automáticamente GeoGebra nos muestra el vector que representa geométricamente este número complejo. Habiendo presentado en la diapositiva anterior y en la representación en GeoGebra el concepto de complejo conjugado, vamos a ver acá, a partir de dos complejos Z y W, distinto del complejo nulo, la regla práctica para hacer una división entre complejos en forma binómica utilizando el complejo conjugado. Nuestras alumnas y alumnos pueden encontrar en el apunte teórico la justificación desarrollada que se presenta en este recuadro. La expresión Z sobre W es igual a Z por W elevado a la menos 1 y esto equivale a multiplicar y dividir la expresión Z sobre W por el complejo conjugado de W. Partimos de la expresión en forma binómica de esta división. A más BI sobre C más DI, de acuerdo a esta regla práctica, se convierte en A más BI sobre C más DI por C menos DI sobre C menos DI. Expresión esta, obviamente, equivalente al original. A continuación, aplicamos propiedad distributiva tanto en el numerador como en el denominador. A por C, más por menos, menos, A por D por I, B por I por C, conmutativa mediante se convierte en B por C por I, y por último en el numerador, más por menos, menos, B por I por D por I, de nuevo conmutativa mediante, B por D, I por I cuadrado.
En el denominador, c por c, c cuadrado, más por menos, menos c por d por i, más d por i por c, conmutativa mediante c por d por i, más por menos, menos d por d, d al cuadrado, i por i al cuadrado. Acá tenemos en el denominador dos complejos opuestos, menos c por d por i más c por d por i. Esta suma da el complejo nulo, por eso cancelamos ambos términos. Y a continuación, como i cuadrado es igual a menos 1, lo reemplazaremos tanto aquí como aquí. Y entonces obtenemos que el cociente a más b por i sobre c más d por i nos queda a por c. Agrupamos acá los dos términos que contienen a la i, es decir, los dos términos imaginarios, menos a por d más b por c, toda esta suma algebraica multiplicada por i, y menos por menos más, b por d por 1 queda b por d. En el denominador, menos por menos 1 más 1 por d cuadrado, d cuadrado. Por último, separamos en componente real a por c más b por d sobre c cuadrado más d cuadrado, más la componente imaginaria, conmutativa mediante esta expresión. Dentro de paréntesis se convirtió en b por c menos ad sobre c cuadrado más d cuadrado, todo eso por i. Por supuesto que nuestra sugerencia para las alumnas y alumnos que están viendo este video no es la de tomar un ejemplo y venir directamente a aplicar esta fórmula. No tiene sentido. Nuestro objetivo es que entiendan el desarrollo a partir de realizar en una división en forma binómica esta expresión que aparece aquí. De acuerdo a lo presentado en la diapositiva anterior, vamos a resolver esta división. Primero, multiplicamos la fracción original por el conjugado del complejo que está en el denominador, arriba y abajo. A continuación, distributiva. 3 por 1, más 3 por menos 2 por i, menos i por 1 y menos i por menos 2i. Abajo, 1 al cuadrado más 1 por menos 2i más 2i por 1 más 2i por menos 2i. Esto da 3, todo este término menos 6i, menos 1 por i da menos i, menos por menos, más 2 por 1, 2, i por i cuadrado. Abajo nos queda 1, en este término menos 2i, en el siguiente más 2i, y por último más por menos, menos 2 por 2, 4, i por i cuadrado. Cancelamos los dos complejos que son opuestos, el resultado es el complejo nulo. A continuación, i cuadrado en el numerador se reemplaza por menos 1 y lo mismo en el denominador. Esto nos queda 2 por menos 1 es menos 2, más el 3 que aparece aquí, menos 6i menos i da menos 7i. Y en el denominador 1, menos 4 por menos 1 más 4, nos queda 3 menos 2, 1 menos 7i dividido 5. Por último, cuando llegamos a una expresión de este tipo, desarrollando completamente una división de complejos en forma binómica, finalizamos el ejercicio separando
en una expresión de este tipo, la componente real 1/5 de la componente imaginaria, menos 7/5 de i. En el resumen final de lo visto, comenzamos por entender qué es un número complejo. Presentamos la forma binómica del mismo y las operaciones que involucra. Vimos las potencias de la unidad imaginaria, las 4 potencias básicas. Vimos un número complejo como par ordenado. El concepto de conjugado de un número complejo, analítica y gráficamente. Y por último, la división de un complejo en forma binómica, habiendo presentado previamente el conjugado de un número complejo. En el siguiente video presentaremos las operaciones de complejos en forma trigonométrica y exponencial, habiendo mostrado previamente el módulo y argumento de un número complejo a partir de la forma binómica.